¿Cómo puede un sexto lugar tambalear los cimientos de un gigante como Ferrari? Lewis Hamilton logró lo que parecía imposible. Con una remontada desde la 10ª posición, dejó a todos en Maranello sin palabras y provocó una tormenta técnica que nadie vio venir. ¿Qué fue exactamente lo que descubrieron los ingenieros? ¿Y por qué este resultado, que parece normal, podría ser el inicio de algo mucho más grande? Quédate, porque lo que vamos a revelar cambiará tu forma de ver esta temporada. Así llegó Monza, el templo de la velocidad, la catedral del automovilismo italiano, el escenario donde los ídolos se consagran o caen. Para Hamilton, este gran premio tenía una carga simbólica tremenda. Era su primera vez compitiendo con Ferrari ante los tifosi en casa, con toda la presión emocional y deportiva que eso implica. Pero el contexto no lo favorecía. Venía de una sanción en la carrera anterior que lo obligó a largar desde la 10ª posición. Una condena en un circuito donde adelantar no es tarea sencilla y donde los errores se pagan caro. Sin embargo, desde los entrenamientos libres algo comenzó a gestarse. Hamilton y su ingeniero empezaron a trabajar en una configuración distinta, más agresiva, enfocada en la velocidad punta más que en el control de curvas. Fue un planteamiento que apostaba todo al rendimiento en carrera, sacrificando la clasificación, un riesgo calculado. Y lo más importante, por primera vez, el equipo técnico de Ferrari realmente lo escuchó. No como a una estrella que llega con exigencias, sino como a un piloto que entiende profundamente el auto, que ofrece soluciones específicas y que puede correr bajo presión. La carrera del domingo, por lo tanto, no era solo cuestión de sumar puntos, era una especie de juicio público. ¿Valió la pena fichar a Hamilton? ¿Podría adaptarse de verdad al ADN de Ferrari? ¿O sería otro experimento fallido, como tantos en la última década? Todas esas preguntas flotaban en el aire cuando se apagaron los semáforos. Y lo que ocurrió después dejó literalmente a todos sin palabras. Lo que parecía una buena carrera de recuperación de Hamilton se transformó en un enigma técnico dentro de Maranello. El sexto lugar en Monza no levantó sospechas fuera del paddock, pero dentro del equipo Ferrari desató una tormenta de análisis que aún hoy tiene consecuencias. Porque lo que revelaron los datos no fue una mejora casual, sino una transformación radical del SF25, exclusivamente en el coche de Hamilton. Al finalizar la carrera, los ingenieros comenzaron la revisión telemétrica habitual. Esperaban ver datos similares a los de Leclerc o, al menos, consistentes con el historial del auto durante la temporada. Pero lo que encontraron fue completamente inesperado. El SF25, un coche que se había comportado como una máquina errática en curvas medias y rápidas, mostró un equilibrio jamás visto bajo las manos de Hamilton. No solo era más estable, fue casi quirúrgico en la entrega de potencia, en la tracción a la salida de curvas críticas, en la eficiencia aerodinámica bajo carga. Uno de los puntos clave fue el Alesmo 2. Tradicionalmente, este sector había sido una pesadilla para Ferrari. En 2024, incluso con un auto competitivo como el SF24, los datos mostraban pérdidas considerables frente a Red Bull y McLaren. Pero en Monza 2025, Hamilton no solo fue más rápido que su compañero, sino que en ciertos sectores igualó e incluso superó los registros del RB21 de Verstappen. Un hecho que obligó al equipo a detener todo y replantearse la interpretación que tenían del auto. ¿Qué había hecho diferente Hamilton? La respuesta no estaba únicamente en su talento natural, sino en una combinación de decisiones técnicas que él mismo impulsó. Empezando por el paquete aerodinámico. Ferrari llegó a Monza con un alerón trasero de carga ultra baja, recuperando elementos inspirados en el modelo del año anterior. Esta configuración había sido descartada inicialmente por su inestabilidad en otros circuitos. Pero Hamilton insistió en probarla, argumentando que, con un ajuste preciso del diferencial y una suspensión trasera más rígida, podía convertir esa aparente debilidad en una ventaja estratégica. La teoría era arriesgada. En un circuito donde cada kilómetro por hora en recta cuenta, sacrificar carga aerodinámica podía parecer una locura. Pero Hamilton tenía un plan.
Durante las prácticas libres, trabajó intensamente con su ingeniero de pista para adaptar no solo el balance general del coche, sino también parámetros de control que rara vez se modifican sin un análisis profundo. El diferencial electrónico, por ejemplo, fue específicamente recalibrado para ofrecer mayor libertad en la entrada de curva y un bloqueo más agresivo en la salida. Esta configuración normalmente se reserva a pilotos con gran sensibilidad en el límite de adherencia. Hamilton no solo la dominó, la perfeccionó. En paralelo, pidió ajustes sutiles en las aletas del alerón delantero y en el raque del coche, la inclinación entre el eje delantero y trasero, para optimizar el flujo de aire bajo el SF-25, minimizando la resistencia sin comprometer la estabilidad en frenadas. Pero lo más sorprendente fue su intuición para identificar que el comportamiento del auto no era lineal. Reaccionaba de manera distinta según el tipo de curva. Y en lugar de pedir una solución universal, Hamilton segmentó el coche mentalmente por sectores del circuito, adaptando su pilotaje a cada comportamiento puntual. Los datos confirmaron esta teoría. Mientras Leclerc mostraba oscilaciones en los tiempos entre sectores, los registros de Hamilton reflejaron una consistencia casi milimétrica. Cada vuelta, cada tracción, cada frenada, eran como una repetición perfecta. Eso nunca había ocurrido con el SF-25. Y ahí fue cuando los ingenieros se dieron cuenta. El problema no era solo el coche, era también de interpretación, de lectura, de ejecución. Hamilton había descifrado el auto de una manera que ningún piloto antes, ni siquiera en el simulador, había logrado. Lo más irónico fue que el mapeo de motor elegido por Hamilton, lejos de ser el más agresivo, era uno de los más conservadores. Su eficiencia no provenía de la potencia bruta, sino del refinamiento mecánico. Redujo el uso del sistema híbrido en secciones innecesarias para evitar sobrecalentamiento y dosificó la energía eléctrica justo en los puntos donde el SF-25 generaba mayor resistencia. Esa gestión, invisible al ojo externo, fue esencial para mantener su ritmo de carrera sin degradar los neumáticos más allá del umbral crítico. Cuando todos esos datos fueron presentados al comité técnico de Ferrari, la reacción fue de asombro. No se trataba simplemente de que Hamilton hubiera tenido un buen día. Era que, en sus manos, el SF-25 se había comportado como un coche completamente distinto. Más competitivo, más consistente, más eficiente. Y eso obligaba a una pregunta incómoda. ¿Se había estado desarrollando el auto en la dirección equivocada? Cuando el equipo de ingeniería de Ferrari terminó de analizar los datos de Hamilton en Monza, la sensación general no fue euforia, sino confusión. Porque lo que representaba ese sexto lugar iba mucho más allá de los puntos obtenidos o del simple hecho de haber remontado desde la 10ª posición. Era el hallazgo de que había un potencial enorme en el SF-25, oculto hasta ese momento. Y lo más inquietante para Maranello era que ese potencial no surgió de una evolución natural del coche, ni de una mejora planificada. Lo desató una variable humana. La intervención de un piloto que se atrevió a manejar distinto, a sugerir cambios impopulares y a romper con la inercia técnica que había marcado el desarrollo del auto desde la pretemporada. En otras palabras, lo que transformó al SF-25 en Monza no fue un paquete aerodinámico milagroso. Fue la capacidad de Hamilton para obligar al coche a comportarse como debía, incluso cuando el propio equipo había dejado de creer que eso era posible. Y aquí empieza la verdadera tensión interna dentro de Ferrari, porque hasta ahora, todo el enfoque de desarrollo estaba orientado al estilo de pilotaje de Charles Leclerc. Desde los mapas de motor hasta la filosofía de setup, todo estaba diseñado para maximizar la confianza del monegasco, que históricamente ha necesitado un tren trasero muy estable y una dirección predecible para exprimir su ritmo. Leclerc es rápido, muy rápido, pero también dependiente de una plataforma que no lo sorprenda. Hamilton, en cambio, es un piloto que construye su rendimiento sobre el caos controlado.
A lo largo de su carrera ha mostrado una capacidad casi única para adaptarse a autos impredecibles, para trabajar en condiciones límite y para explotar variables como el diferencial o el sistema híbrido a su favor. Y eso lo demostró en Monza. El SF25, en sus manos, se comportó como un coche completamente diferente. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Estaba Ferrari desarrollando el coche para el piloto equivocado? Porque si el rendimiento del auto solo se desbloquea con un enfoque técnico radical, entonces Ferrari enfrenta un dilema mayúsculo: seguir apostando por el camino conservador de Leclerc o reorientar todo el programa técnico hacia las características que mejor se adaptan a Hamilton, aunque eso signifique incomodar a su piloto estrella de los últimos años. Es una situación inédita en el equipo italiano. Nunca antes, en la era híbrida, habían tenido dos estilos de pilotaje tan diferentes conviviendo en paralelo, y mucho menos con la presión de luchar por un campeonato que parecía al alcance en la pretemporada, pero que ahora se complica. Y no solo eso, lo ocurrido en Monza también reconfigura la jerarquía técnica dentro del equipo, porque gran parte de los cambios que funcionaron en el auto provinieron de las sugerencias directas de Hamilton durante los entrenamientos. Su enfoque meticuloso, su lectura de cada vuelta, su retroalimentación en tiempo real, todo eso permitió refinar parámetros que Ferrari había ignorado o considerado irrelevantes. Desde el mapeo de la caja de cambios hasta la distribución de la frenada dinámica, muchos de los ajustes exitosos no salieron del simulador, sino del instinto y la experiencia del británico. Y ahora la gran pregunta: ¿puede este cambio técnico y conceptual sostenerse durante toda la temporada? ¿Fue Monza un caso aislado, favorecido por las características del circuito? ¿O estamos ante el verdadero punto de inflexión de Ferrari? La respuesta, en realidad, dependerá de dos factores. Primero, de la humildad del equipo para aceptar que sus supuestos estaban equivocados. Y segundo, de la capacidad de Hamilton para replicar ese rendimiento en circuitos con exigencias aerodinámicas diferentes. Y es ahí donde Hamilton vuelve a ser peligroso. No necesita el coche más rápido para impactar. No necesita estar en la pole para dominar la conversación. Le basta un fin de semana perfecto, una curva trazada con maestría para reescribir la historia. Ya lo ha hecho antes, lo volvió a hacer, y esta vez, vestido de rojo. La temporada 2025 apenas comienza y ya ha sido sacudida por un resultado que, en teoría, no debería haber importado, pero que lo cambia todo. Si Monza fue solo el primer capítulo de esta nueva versión de Hamilton, entonces el verdadero campeonato no se decide solo los domingos de carrera. Se decide entre líneas de código en la telemetría, en decisiones de setup bajo presión, en el entendimiento silencioso entre un piloto y su máquina. Y si eso es cierto, si el futuro de Ferrari depende de su capacidad para entender lo que pasó en Monza, entonces acabamos de presenciar algo más que una simple carrera. Acabamos de ver nacer una nueva narrativa.